Gestión y tratamiento especial de residuos. Por favor, atiendan para que puedan aprender. Profesor, mis vastos conocimientos de latín me dicen que eso no está diciendo ahí. No, no. Esto es parte de un texto súper antiguo que dice: el que quiera comprender, que aprenda o que comprenda. El latín, por ser un protolenguaje, no es tan, pero tan claro como nuestros lenguajes actuales, pero la idea es de que, si tienen mucho interés, esfuércense para que puedan entender bien. ¿Qué vamos a ver acá? Hay por el mismo precio de un profesor de residuos sólidos, una clase acerca del latín. Bueno, una clase no, unos segundos. Oferta del verano, que ya pasó. Vamos a ver temas de normativa. Profesor, ¿no vimos eso en residuos sólidos? Más o menos. Vamos a ver temas de normativa específicos para residuos peligrosos. Aquí debería estar también la 021-2008, la ley de transporte de residuos sólidos peligrosos, pero esa ley la vamos a ver específicamente en nuestra clase de transporte. Mucho más ligerita porque acá ya tenemos los conceptos claros. Entonces, veremos la normativa de emergencia con el decreto legislativo 1501, que fue la que alteró un poco los procesos para que se ajusten al tema de pandemia. Normativa específica de la 014 para residuos peligrosos. Luego el proceso administrativo del Tupaminam y el Tupacenace. Les voy a listar algunas normas técnicas peruanas que existen en el INACAL. Veremos las sanciones, aunque cada año se actualizan las sanciones. Yo tengo sanciones del año 2019, creo. Y oportunidades. Nuestro decreto legislativo 1501 hizo algunos cambios en la legislación de residuos sólidos. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes o los que más nos interesan a nosotros? Refuerza, una vez más, por todos lados refuerzan, la obligatoriedad de entregar los residuos segregados desde la fuente. Claro, que es decir, todos estamos obligados a presentar los residuos segregados desde la fuente, pero a las empresas, bueno, para el ámbito municipal, muchas municipalidades no han dicho ni indicado cómo eh, segregar. Y en el ámbito particular, las empresas legales que hacían esto lo siguen haciendo exactamente igual. Las empresas que no hacían esto, pues si los atrapan les darán su multa, su multaza. Los centros de acopio de residuos sólidos municipales ya no se consideran infraestructuras de manejo de residuos sólidos. Esto está interesante. Seguimos en el ámbito municipal. Antes había municipalidades que tenían almacenes para sus productos reciclables. Segregaban plástico, papeles y cartones. Y se consideraba esto como infraestructura de residuos sólidos. Cuando se considera infraestructura de residuos sólidos, pasa por toda la legislación normativa para infraestructura de residuos sólidos, con los permisos, bueno, un montón de cosas. Ahora que ya no es infraestructura para el manejo de residuos sólidos, simplemente funciona como un almacén. Todas las municipalidades pueden tener su centro de acopio y ya no tendrán ningún problema con la normativa.
Otro punto es de que la recolección selectiva y el acondicionamiento son operaciones de manejo de residuos sólidos. Antes era solamente recolección, ahora es recolección y puede ser recolección selectiva. Y el acondicionamiento, antes era como que una herramienta, una navaja suiza o una navaja suiza con muchos procesos, herramientas que podía usarse en cualquier fase. Ahora es una fase una operación, una fase del manejo. Un poco extraño, pero bueno, así les ha gustado. Se precisan y agregan competencias al OEFA, al MINSA, que tiene su oficina, que no me agrada su nombre, pero la oficina comienza con D y termina con GESA, y a las municipalidades distritales y provinciales, porque todas ellas estaban sacando cuerpo, ¿no? No, esto no es mi responsabilidad, no es específico. Seguro que es responsabilidad del MINSA, no, es responsabilidad de la ANA. Sí, porque mira, el residuo está justo en zona de protección de río o en quebradita. No, no, eso es ANA. Y el almacenamiento de los residuos municipales y no municipales debe cumplir obligatoriamente el código de colores de la norma técnica peruana 058. Profesor, 058. Bueno, bueno, está bien. 900.058, dos puntitos, 2019. Esa misma, pues la 058. La ley, la normativa clasifica los residuos de acuerdo al manejo en peligrosos y no peligrosos. Los residuos peligrosos se manejan de una manera, los residuos no peligrosos se manejan de otra manera, menos rigurosa. De acuerdo a la autoridad competente, hay de ámbito municipal y de ámbito no municipal. Residuos peligrosos, según nuestra normativa, son los que presentan por lo menos una de estas características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o radioactividad, depende de dónde lo lean, parece que las dos palabras están correctas, o patogenicidad. En contextos internacionales se usa el acrónimo CRETIP: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biocontaminado. Los envases usados para él y los productos que estén vencidos para el almacenamiento y los productos que estén vencidos son considerados residuos peligrosos. Salvo y sí y solo sí, que sean sometidos a un tratamiento que diga, declare, esté confirmado, esté aprobado, que pueda quitar su peligrosidad. En ese caso, sí podrías considerar los envases, por ejemplo, toneladas y toneladas de botellas de pesticida. Si les has dado su tratamiento adecuado, ya puedes comercializarlo como plástico. Si hay alguna duda, le preguntas a la autoridad y la autoridad emitirá una opinión técnica definitoria. ¿Cuál es la autoridad para residuos peligrosos? Pongan sus comentarios aquí en nuestra casilla de chat. A ver, ¿dónde tengo en algún lado tengo una lista de las personas que llegan, están un rato, se van, luego regresan en un rato. A eso les debería preguntar, ¿no? Qué buena idea, lo apunto. Listo, por favor, dos o tres estudiantes que me pongan aquí cuál es la autoridad para residuos peligrosos. Que casualmente es la misma autoridad que vela por el buen manejo de los residuos.
Por favor, no se peleen por participar. ¿Cuál es la autoridad de residuos sólidos peligrosos en el Perú? Dejen dos o tres respuestas aquí en la casilla de chat. Sermanat, sí, correcto. En México es Sermanat. Híjole, no estamos en México, incorrecto. Dijesa, pues no. Ay, ahora tengo que lavarme la boca, dije esa palabra que no me agrada. Esperen un ratito. Listo. Ya volví. Muchas gracias por participar. Esa institución que su nombre comienza con D y termina con GESA no es, pero era hace muchos años. La autoridad para residuos y para residuos peligrosos es el sector ambiente. Muchas gracias, estimada seguidora Frías Marga. Tú sí eres la que pone siempre los pulgarcitos arriba y la campanita y todas esas cosas. Muy bien. Es Minam. Obviamente, Minam tiene sus instituciones adscritas que para fiscalizar le encargará cosas al OEFA, para aprobar, evaluar y aprobar le encargará cosas a SENACE y así sucesivamente si hay algunas otras cosas que encargar, que la verdad no creo. Muy bien. El resto lo ve vía su dirección de residuos sólidos. Entonces, sí, en caso de duda, Minam emitirá opinión técnica definitoria. ¿Qué más? EO, las empresas operadoras que están autorizadas para residuos peligrosos, bueno, en realidad todas las empresas operadoras deben estar debidamente registradas ante el MINAM. Deben contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos. Es decir, que si llevaron el curso de residuos sólidos con el profesor Velarde y llevaron el curso de gestión y tratamiento especial de residuos con el profesor Velarde y además hicieron su tesis en residuos y su asesor o su jurado o lo que sea fue el profesor Velarde, aún así no pueden ser ingeniero responsable de una EO. Lamentablemente, debe ser un ingeniero sanitario o un profesional, es decir, un ingeniero ambiental con especialización en residuos. Es decir, lamentablemente lo mismo me pasó a mí. Yo tenía más de 15 años más de 12 años en residuos y como no tenía un cartón que decía que yo era especializado, pues no podía ser ingeniero responsable, ¿no? Así que tuve que llevar un diplomado, que bueno, pues ahí está. Las EO deben contar con equipo e infraestructura idónea para manejar los residuos. La comercialización por microempresas y pequeñas empresas está restringida a los residuos no peligrosos, es decir, pequeñas y microempresas no pueden para nada, no, never, nunca, jamás manejar residuos peligrosos. Las empresas operadoras deben inscribirse ante MINAM, brindar a las autoridades competentes las facilidades para supervisión y fiscalización, asegurar la calidad de los servicios que prestan. Sería hermoso si pudieran todas tener un ISO 9000, por ejemplo. Contar con contabilidad de costos. Siempre se me hizo redundante, pero bueno, contabilidad de costos. O tal vez habrá contabilidad
logística o de insumos y otras contabilidades. No sé, el mundo de la contabilidad es un misterio para mí. Contar con una memoria descriptiva del manejo específico de los residuos. Suscribir los manifiestos de residuos peligrosos. Contar con registro sobre los residuos que manejan. Presentar el informe de operador. Llevar un registro de incidentes, si han habido derrames, incendios, etc. Contar con un programa de saneamiento ambiental. Contar con un plan de contingencia frente a incidentes, por ejemplo, incendios o derrames. También debe contratar una póliza de seguro que cubra los daños a terceros, materiales y ambientales. Parece fácil, pero usualmente las pólizas cobran daños a terceros y daños materiales. Las pólizas que cubren, además de esos dos, los daños al ambiente, son algo más caras. Conceptualmente, tenemos esta estructura. He tratado de alguna manera de sacar todas las ideas y la comprensión que tengo en mi cabezota de zapallo y ponerla en el PowerPoint. Lamentablemente no se traduce tan pero tan bien, pero paso a explicar. El rectángulo verde simboliza la ley de residuos sólidos. La ley de residuos sólidos actual contempla que hay una generación de residuos y luego no queremos que hayan impactos al ambiente. Es decir, si se dan cuenta, fuera de la ley, fuera del rectángulo verde, dice igual a cero. Es decir, la ley de gestión integral de residuos sólidos nos está protegiendo de los daños de los residuos a la salud y al ambiente. Por eso quiere que haya una ruta súper clara desde la generación hasta la disposición final o desde la generación hasta su tratamiento. Pero hay un par de trucos por ahí. Hay una pequeña ventanita en esta ley que nos permite salir de la ley. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Se está refiriendo al famoso material de descarte. El material de descarte puede ser residuo. Por ejemplo, baterías viejas, bueno, el residuo que ustedes quieran. Podría ser aceites de hidrocarburos quemados, podría ser madera contaminada, podría ser plástico, podría ser todo lo que ustedes quieran. Pero en vez de decir que son residuos, nosotros fabricamos un proceso que lo use como materia prima. Una vez que encontramos un proceso productivo, bueno, de un proceso que use ese residuo como materia prima, automáticamente podemos nosotros declararlo como material de descarte y sacarlo de la ley de residuos sólidos, para que ya no le apliquen los controles y procesos de los residuos sólidos, sino que vayan
a un camino más sencillo. El rectángulo de color que no puedo reconocer, digamos una especie de guinda. Ni siquiera sé bien qué cosa es el color guinda. Las personas que sepan más o menos qué es este color pueden comentarlo en el chat. No sé si es púrpura claro, no sé si es guinda, no sé si es morado no es. Pero bueno, su profesor sabe bastante de residuos peligrosos, pero no sabe mucho de colores. Entonces, ese rectángulo de color que no logro terminar de identificar bien representa la legislación del sector producción. Imagínense por un momento que la universidad, bueno, cualquier institución, la universidad genera muchos residuos, incluyendo orgánicos. Y nosotros tenemos una planta de lo que le gusta a todo el mundo, pues compostaje, ya todo es compostaje, compostaje por aquí, compostaje por allá, el compostaje, compostaje. Entonces, al momento de inscribir nuestra empresita de compostaje, nosotros la inscribimos ante el sector producción diciendo que nuestra empresa es una empresa que fabrica, produce abonos orgánicos, mejoradores de suelo. Y en la descripción del proceso decimos, nuestro proceso puede aceptar materia orgánica de descarte, de proceso de elaboración de comidas. Automáticamente hablamos con nuestro proveedor Untels y le decimos, oye, proveedor Untels, yo me llevo todos sus orgánicos y te cobro barato, más barato que la municipalidad, y me los llevo. Pero en este papelito tú tienes que decir que son material de descarte. Luego ingresan como materia prima a tu planta y tú ya no eres parte del sector ambiente, sino que eres parte del sector producción, o del sector agricultura, o del sector que quieras ser. Estos otros sectores tienen otras metas. El sector ambiente nos quiere proteger de los residuos, pero el sector producción, si se dan cuenta, tiene como objetivo simplemente canalizar la energía de las empresas para generar bienes y servicios. Esto puede pasar también con residuos contaminados, que lo veremos más adelante en el curso. Obligaciones del generador no municipal de la mina. A ver, pongan por favor qué mina estamos viendo este ciclo. Uno, dos o tres alumnos que tipeen cuál es la mina que será nuestro cliente este ciclo. Sí, muchas gracias. Justo la gente de esta consultora internacional que fue comprada por Wood, ¿cómo se llamaban antes? AMEC, creo. Ellos están haciendo los EIAs, las modificatorias para mina justa. Harta chamba, harta chamba. Es una pena que no me llaman, pero lamentablemente no están necesitando nadie de residuos. Usualmente para esos temas se requieren más ambientales que sepan bueno, ambientales, biólogos, ecólogos que sepan mucho más de hidrología, que sepan de flora y fauna y obviamente monitoreos. Entonces, obligaciones del generador no municipal. Digamos en este caso, los amigos de Mina Justa. ¿Qué es una mosca por acá? Manejar los residuos sólidos que generen. Es decir, no dejarlos donde se generaron, sino manejarlos dentro de su área del generador de manera correcta. Conducir el registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones. Contratar una empresa operadora para el manejo de los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales.
fuera de las áreas productivas, fuera de las áreas de concesión o fuera del lote del titular del proyecto, que es pues nuestra área de generación o área del generador. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el adecuado cumplimiento de sus funciones. No puedes estar negándote a salir, negándote a recibirlos, etcétera. Que es el caso, por ejemplo, y les digo el chisme, pero cuando digo el chisme no puedo decir cuando digo el milagro no puedo decir el santo, ¿no? Entonces les cuento un chisme de hace tiempo. Bueno, un chisme no, una historia de hace tiempo. Había un conocido relleno sanitario en Iquitos, y este relleno sanitario y este señor dueño del relleno sanitario tenía vigilantes armados en la puerta del relleno. Y cuando iba el OEFA, cuando iban los jueces y fiscales, no los dejaba entrar. No se le pudo hacer una fiscalización, así que se tuvieron que usar fotos del Google Maps, del Google Earth, para tratar de ver si estaba haciendo bien las cosas. Y obviamente no estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Los residuos que metías estaban en área de amortiguamiento de un parque nacional o reserva nacional. Habían ríos pequeños y los residuos estaban invadiendo y tapando los cauces de los ríos, etc. Otra obligación del generador. A ver, mina justa, ¿qué más tienes que hacer? Adoptar medidas para la restauración y o rehabilitación y o reparación y o compensación ambiental por el inadecuado manejo de residuos sólidos no municipales de sus actividades o de su actividad. Establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de residuos como primera opción de gestión. Las empresas súper grandes pueden darse el lujo de hacer esto, valorización, disculpen, de los residuos, pero las empresas medianas y las empresas pequeñas, de acuerdo a la situación específica, es posible que no les resulte para nada rentable el tener procesos de valorización. Es decir, por más que yo quiera al ambiente, yo soy una empresa y lamentablemente tratar de valorizar me quita dinero. Adicionalmente a esas que son para todos, hay ciertas obligaciones que son para los generadores que cuenten con un IGA. ¿Qué obligaciones son? Presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos no municipales, es decir, presentar su declaración anual a final de cada año a través del SIGERSOL, según dice la normativa. El SIGERSOL estaba un poco atrasado, pero lo revisé a comienzos de este año y parece que ya permite este tipo de declaraciones. Hasta el año pasado, bueno, en alguna fase o momento del año pasado no permitía esto. Presentar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a través del SIGERSOL, no lo sé. Algún día que sea empresa particular, me darán mi código SIGERSOL para matricularme. Asegurar el tratamiento y o disposición final de los residuos sólidos mediante el seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Es decir, empresa, tú presentaste un plan de manejo, un plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Como es una declaración de lo formal de lo que vas a hacer, tienes que cumplir. ¿Y cómo sabemos que estás cumpliendo? Porque seguro estás monitoreando lo que has prometido. Incluir en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos
Bueno, incluir en el IGA, el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Antes, las empresas que no tenían un IGA aprobado, los que deseen pueden poner en la casilla de chat qué cosa piensan que es IGA, así para saber si de verdad me están entendiendo. Listo, no esperaba menos de ustedes. Todo el mundo sabe exactamente lo que es el IGA. Entonces, hay empresas que tienen su plan de manejo, pero no tienen IGA aprobado. O, por ejemplo, hay empresas que tienen IGA y tienen su plan de manejo, pero su plan de manejo no está en el IGA. La tendencia, la obligación es a que el plan de manejo sea parte del IGA aprobado. ¿Qué más tienen que hacer? Considerar previamente en el IGA los cambios que impliquen el aprovechamiento de material de descarte de sus actividades productivas o realizar coprocesamiento. Pues les comentaré que eso es muy difícil. Cuando estás pensando en tu empresa, no sabes si en el futuro cercano o lejano alguno de tus materiales sea o pudiera ser usado para algo y declararlo como material de descarte. Si lo sabes, obviamente lo pones, y si no lo sabes, no temáis, no todo está perdido. Obviamente con un pequeño ITS luego se podrá modificar el IGA aprobado. ¿Todo el mundo sabe lo que es un ITS? Qué bueno. Si alguien quiere ayudar a sus compañeros a recordar qué cosa es un ITS, puede tipearlo en la casilla del chat. En caso de que los generadores de residuos sólidos no municipales se encuentren ubicados en zonas en las cuales no existe infraestructura de residuos sólidos, es decir, súper lejos, por ejemplo, Mina Justa, y o no existan empresas operadoras, deben establecer e implementar alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y disposición final de los residuos sólidos que deben ser considerados en el IGA. Uy, ¿nadie puso lo que era un ITS? Bueno, seguiremos. Debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en la normativa vigente y bueno. Reporte en caso de evento asociado a residuos sólidos. ¿Qué pasa si de casualidad chocó, cuneteó o chocaron al camión y hubo un derrame? ¿Qué pasa si en mi planta hubo una ruptura, una explosión, un incendio, una falla humana y hubo un derrame de residuos? Pues, en caso de que se suscite una emergencia en las instalaciones del generador, este debe remitir a su autoridad competente y de fiscalización un informe dentro de las 24 horas siguientes al evento. Debe contar con los datos generales para la identificación del generador, incluyendo el número de documento que aprobó el IGA, es decir, la resolución ministerial, la resolución, la RD o directoral. Y debe describir en un informito el origen, cantidad, características físico-químicas y toxicológicas de los residuos sólidos involucrados en la emergencia. Debe también explicar, indicar, adjuntar
la localización y características del área donde ocurrió el hecho de emergencia, acompañado de un registro fotográfico o un archivo de video. Debe explicar las situaciones o hechos que ocasionaron la emergencia y debe estimar los posibles daños causados a la salud de las personas y el ambiente en caso corresponda, ¿no? En caso se te haya derramado un montón de mercurio, por ejemplo. Debe indicar también las acciones realizadas para la atención de la emergencia y pasos a seguir para su remediación, según corresponde. ¿Qué más? Profesor, ya todo muy bien con la empresa y todo, pero ¿y por qué no almaceno mis residuos peligrosos unos 3 o 4 años, ¿no? Sale más barato. Pues no. Los residuos sólidos peligrosos no podrán permanecer almacenados en instalaciones del generador de residuos sólidos no municipales por más de 12 meses, con excepción de aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los SIGA. Profesor, suena un poco a trafa. Bueno, les comentaré, hay actividades, por ejemplo, macro obras, que tienen permiso. Por ejemplo, si quiero hacer un puente o si quiero taladrar una montaña para hacer un túnel vial, eso tal vez demore 2 años, 2 años y medio. Y estas macro obras tienen permisos especiales que le dicen, ya, pues 2 años y medio acumula tus residuos en ese lugar, que nadie los toque, y luego, cuando ya te estés limpiando todo, ahí te los llevas. Puede suceder. Lo normal en todas las instituciones, en todas las empresas, instituciones, clientes o jefes que tengan, empresas jefes, empresas contratantes, va a hacer que les conviene sacar los residuos lo antes posible, porque también aumenta algunos riesgos. ¿Cómo se hace esto? Pues ellos calculan más o menos cuánto es lo que les va a salir más barato. Y lo que les sale más barato es llenar un camión, porque si no, igual el camión va y te cobran también el espacio vacío. Entonces, de acuerdo a su generación, esperan más o menos pues una semana, a veces semana y media, a veces 2 semanas, han generado peligrosos y justo, qué casualidad, es el volumen del camión. Entonces llaman a su proveedor, su EO, y llega con el camión, cargan todo y se va. Manifiesto de residuos sólidos peligrosos. El manifiesto solamente es para residuos peligrosos. No hay manifiesto para residuos no peligrosos. El manifiesto tiene unos talonarios que con papel autocopiante se copia por triplicado. Una copia va a ser, o una copia completa queda con el generador, una copia completa queda con la empresa operadora y una copia completa queda con la infraestructura de residuos sólidos, o en la exportación, o en la planta de tratamiento, etc. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. La empresa operadora Untelcito SAC o Untelcito Environment, no, tampoco. Untelcito Green va donde Mina Justa y le dice, Mina Justa, me estoy llevando tus peligrosos. Acá hay un formato por triplicado que dice que están saliendo 13 toneladas. ¿Firmas? Firmo. Muy bien, me lo llevo. El transportista, que es la empresa operadora de residuos sólidos Untelcito SAC,
también dice, yo soy el transportista, estoy transportando, así que es conforme, es conforme. Muy bien. Estoy moviendo 13 toneladas. Y llegan al relleno de seguridad y le dicen, señor relleno de seguridad, te estoy trayendo 13 toneladas, aquí está el papel. Te lo entrego, firmo, te lo entregué, firma. Y luego de que han firmado las tres copias, y las tres copias tienen la entrega del generador al transportista, del transportista a la disposición final, pues una de esas copias completa tiene que la regresa el transportista o el tratamiento y disposición final hacia el generador para su registro. El manifiesto de residuos sólidos peligrosos debe estar o debe ser entregado a la autoridad, o no, a la autoridad, no, disculpa, al generador dentro de los 15 días calendarios siguiente a la recepción de los residuos. Es decir, lo deben devolver antes de 15 días. Transporte, no hay mucho misterio. Se debe realizar a través de una EO autorizada. ¿Cómo saben que su EO es autorizada? Tienen que pedir que les envíe antes de contratarla, de firmar el contrato, etcétera. Tienen que pedir que les mande su resolución, su RD de aprobación y habilitación. Se necesita resolución también del MTC con las placas de todos sus vehículos que van a usar para hacerte el servicio. Si no, puede ser una multaza, te están estafando. Bueno, el transporte se debe realizar a través de una empresa operadora de acuerdo con la normativa del MTC y la normativa municipal de la municipalidad provincial cuando corresponda. ¿Cómo es eso, profe? Muy bien, el MTC te da permiso para transitar por vías nacionales y vías regionales, que son vías principales. Pero si tú tienes que entrar y hacer una pequeña ruta entre vías residenciales, calles, urbanizaciones y demás cosas con residuos peligrosos, lamentablemente primero tienes que tener una autorización firmada por la municipalidad provincial. Si no, no puedes entrar a ese nivel de callecitas con tu camión. Accidentes durante el transporte. Debes informar a la autoridad de fiscalización dentro de las 48 horas siguientes a ocurrido el hecho. Más o menos lo mismo que arriba con el incidente, es indicar las acciones que se realizaron para evitar la contaminación del lugar, riesgo a la salud, etc. Si se provocó contaminación en el lugar o pone en riesgo la salud o el ambiente, todo eso se informará a la Dirección General de Asuntos Socioambientales del MTC. Para los amigos, la DEGASA. También al MINAM, también al MINSA, ya saben a qué oficina, pero es al MINSA, y al OEFA. Si hay otras entidades pertinentes, también le informan a las otras autoridades pertinentes. Si provocó contaminación en el lugar, debes informar que ponga en riesgo la salud o el ambiente, debes informar en un plazo no mayor a 24 horas. Tratamiento. Un tratamiento está a cargo de una empresa operadora. Se realiza fuera de las instalaciones del generador. En infraestructuras de valorización, disposición final u otras. Un truco acá bien interesante es cuando la empresa le dice al
a la mina, por ejemplo, en este caso, oye mina, dame un pedacito de tu terreno y ahí yo hago valorización, hago tratamiento. Entonces, ya no tienes que pedir permiso, conseguir terreno y otras cosas que se haría si estuvieras fuera del área del generador. El generador puede tratar dentro de sus instalaciones siempre que previamente esté contemplado dentro de su IGA aprobado, ¿no? ¿Qué tratamientos pueden ser? Solidificación, que es el proceso que permite la integración de residuos peligrosos para generar materia sólida. Neutralización, para neutralizar, ajustar el pH de una sustancia química corrosiva a niveles de neutralidad. Estabilización, es el proceso que neutraliza la peligrosidad del residuo mediante procesos bioquímicos, es decir, un residuo inestable lo estabilizamos con alguna adenda, etc. La incineración, que es un proceso para anular las características de peligrosidad del residuo original y reducir su volumen. Aquí una cosa súper clara. Incineración es un proceso tecnológico, ingenieril, de alta y avanzada tecnología que incinera los residuos. Bueno, incinera algo. Quiere decir que esta idea de incineración comprende quemar los residuos y comprende, luego que salen gases contaminantes y sólidos volátiles, quemar esos sólidos, destruirlos. Y luego de eso, lavarlos, filtrarlos para que al ambiente no vaya ningún gas contaminante. Lo contrario a eso es un quemador. Un quemador quema. Deben comprender a sus compañeros que no conocen la terminología o la idea correcta, pero normalmente cuando dicen profesor y la incineración es buena para el ambiente, se están refiriendo a la quema. Si yo pongo un barril de metal, meto mis residuos, le pongo gasolina y lanzo un fósforo, eso no es incineración. Si yo quiero desaparecer el cuerpo de un alumno o una alumna que jalaba mucho, me caía muy mal y bueno, ups, tuvimos un accidente mortal y le echo gasolina y lo quemo. Profesor, qué mal ejemplo. Sí, tiene razón. No, un poco gore. Otro ejemplo diferente. Si la municipalidad tiene un camión y no tiene plata para pagar al relleno sanitario y lo que hace es busca un pampón un poco alejado, pone los residuos y luego le mete un fosforito para que se quemen. Eso tampoco no es incineración, es quema. La quema no tiene controles ambientales. La incineración tiene todos los controles ambientales correctos. En Perú, la incineración es un proceso que debe contar como mínimo con una cámara primaria. Podría ser de 600, 700, 800 grados y una cámara secundaria de no menor a 1200 grados. Un sistema de lavado y filtrado de gases. Eso es incineración, no se vayan a confundir. Quemar no es incineración. Pirólisis también es un tratamiento. Es un proceso térmico con déficit de oxígeno. La verdad que sería mi tecnología favorita de toda la vida si es que no fuera ligeramente cara para que yo la consiga. Aunque han bajado bastante. Alguna vez conversé con gente en Indonesia,
la India y Taiwán, que podían venderla mucho más barata, de lo que, hasta un 40% más barata de lo que querían venderla los brasileros. Bueno, la pirólisis es un proceso térmico con déficit de oxígeno y también oxida los materiales, los destruye y los condensa en compuestos de alquitrán y aceite y char, es decir, carbón. A veces carbón fijo en bloque y a veces en forma de ceniza, ¿no? Carbono ceniza. Otro tratamiento es la esterilización por autoclave, que ustedes ya saben cómo funciona, así que no tengo que darles mayores detalles. Simplemente ya saben que con vapor saturado a una determinada presión y temperatura se logra destruir todo tipo de patógenos. Pretratamiento. También, por más que su nombre dice que es pre, también se considera un tratamiento de acuerdo a nuestra normativa. Consiste en la trituración, mezcla y dosificación de residuos para productos de combustible derivado de residuos, es decir, por si quieres fabricar CDR, combustible derivado de residuos. Esto puede ser destinado luego a un coprocesamiento, una coincineración, etc. Pueden haber, así como hay muchísimas tecnologías de tratamiento, pueden haber muchas operaciones nuevas con nuevas tecnologías o adecuando tecnologías antiguas y deberán ser autorizadas por la autoridad competente, MINAM. Queda prohibido, absolutamente prohibido, alimentar a los animales con residuos de alimentación humana provenientes de establecimientos de atención de salud, puertos, aeropuertos, etc. Así como con la mortalidad de las explotaciones avícolas y otras especies. Es decir, se mueren tus pollos, no puedes darle de comer pollo picado al resto de pollos. Se muere tu vaca y no puedes darle de comer vaca picada al resto de vacas. Se muere tu cerdo y no puedes darle de comer ese cerdo a tus otros cerdos. La alimentación de animales con residuos orgánicos se rige por las normas sobre el tema, que son normas que no tienen que ver con residuos sólidos, sino más bien con sanidad animal. Pero de ese tema no tienen que saber mucho. Lo único importante y principal que tienen que saber es de que no se le da residuos de alimento a los animales directamente. Profesor, ¿y qué significa directamente? Muy bien. No se le dan residuos para alimento a los animales de manera directa. Quiere decir que esos residuos sí se pueden transformar, tratar, convertir de alguna manera y luego ser alimento balanceado o no tan balanceado para animales. Hay varias tecnologías que hacen eso. Una tecnología muy conocida es el rendering. El rendering es una tecnología que fabrica harina con los residuos orgánicos. Los seca y los muele en la máquina de hacer harina. En vez de meter por un lado maíz, en vez de meter por un lado trigo, metes residuos del día. Y por el otro lado de la máquina sale harina. Esa harina es especial, buenísima, huele rico, sabe muy bien y es para alimentación animal. No constituyen residuos coprocesables, es decir, para que los pongas como combustible en hornos de cemento, de acuerdo al convenio de Basilea, los siguientes: desechos radiactivos o nucleares, desechos eléctricos y electrónicos, baterías enteras, desechos corrosivos, incluidos ácidos minerales y, ¿qué más hay acá? Explosivos, desechos que contengan cianuro, desechos que contengan amianto,
saben qué cosa es el amianto, obviamente sin buscar en Google, sino si todo el mundo dice que sabe y en realidad no sabe. Pongan, por favor, sus comentarios a ver qué cosa podría ser el amianto. Aquí también en nuestra casilla de chat. ¿Qué más está prohibido? Desechos médicos infecciosos, armas químicas o biológicas destinadas a su destrucción, desechos que contengan mercurio o estén contaminados con él, desechos de composición desconocida o impredecible, incluyendo desechos municipales sin clasificar. Todo eso no puede ir a coprocesamiento. Como ya habrán deducido, coprocesamiento quiere decir mandarlo al horno de la cementera, al horno de cemento. Oh, ya pasamos. Coprocesamiento, sí. Listo, nadie me va a decir qué cosa es el amianto. ¿No? Ya, bueno. Ya, bueno, bueno. Miren el Google, pues. A ver, alumno, ¿tú lo has visto o no lo has visto en el Google? Acá tenemos amianto, es un mineral que se considera cancerígeno. Sí, algunas formas del amianto son cancerígenas confirmadas y otras posibles o probables. Muy bien. Listado. Sería muy sencillo, profesor, si nos dan el listado de residuos materiales peligrosos. Así sabemos de qué cuidarnos. Bueno, los residuos peligrosos se encuentran en el anexo 3 del reglamento, es decir, la 014, en concordancia con lo establecido de Basilea. También en los anexos 3, 2 de Basilea está la lista de los peligrosos. Los residuos sólidos químicos, pero que son considerados no peligrosos, se encuentran contemplados en el anexo 5 también del reglamento. Envases, lo vimos arriba, pero más, tal vez es un poco redundante y lo saco para el siguiente ciclo. Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos y productos usados y vencidos son considerados residuos peligrosos. Vehículos. Hmm. Vehículos, vehículos. A ver, completemos vehículos y les doy un break. Vehículos de las empresas operadoras. Las empresas operadoras deben tener en cuenta que deben asegurar un adecuado control de los riesgos sanitarios y ambientales. Deben transportar los residuos de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, de acuerdo a las características de su peligrosidad y también a su incompatibilidad con otros residuos.
debe garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos. Eso se hace, obviamente, con un cronograma de mantenimiento. Los vehículos deben contar con señaléctica visible del tipo de residuo que transportan. El personal a cargo de la recolección y transporte de residuos debe contar con EPPs y haber recibido capacitación sobre los tipos y riesgos de los residuos que maneja. También de los procedimientos que deben seguir frente a incidentes, derrames, incendios, etc. También deben utilizar las rutas de tránsito de vehículos que han sido autorizadas. Solamente puedes transitar por las rutas que se te ha autorizado. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué no pasan camiones de residuos peligrosos o de materiales peligrosos por la puerta de su casa? No, bueno, a menos que vivan en avenida, ¿no? Pero no están autorizados. Los vehículos para el transporte deben ser de color blanco. Deben tener identificación visible de color rojo del tipo de residuo que transporta a ambos lados del compartimiento de carga del vehículo. Estamos hablando de residuos peligrosos. Debe tener el nombre y teléfono de la EO en ambas puertas de la cabina de conducción. Debe tener el número de registro emitido por MINAM, es decir, su autorización, su RD, resolución directorial, en ambos lados de la parte de carga del vehículo y en un tamaño de 40 por 15 centímetros. Los vehículos para el manejo de residuos biocontaminados deben ser utilizados exclusivamente para tal fin, es decir, los biocontaminados solamente van en el transporte de biocontaminados.